buenas tardes. Fabricio Mochettoni y el profesor Pedro de Lapido, te saludamos. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Qué complicación las comunicaciones terrible. En este momento. ¿Cómo andan? ¿Bien? Terrible, sí. Ahora mejor, porque bueno, te escuchamos. Estamos bien, nos escuchamos bien. Exacto. Bien. Y hoy hablábamos durante el programa que bueno, había una notita de color que nosotros la publicamos, una nota tuya en impulsoaires.com.ar. Sí, señor. Que el título es ¿qué sería de la política sin el café? ¿Y qué sería, Diego, sin la política sin el café? Pero sí, la política sin el café no sería lo mismo, sin lugar a duda. El café tiene una presencia preponderante, no solo en la vida política, lo ha tenido en todo el sentido. El café es parte de la cultura humana, es la cultura del encuentro, de la tertulia, del momento de la introspección. ¿Cuánta gente vos vas a encontrar en un café pensando o escribiendo una poesía o leyendo o escribiendo una carta de amor, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se han producido episodios de la vida diaria, cotidiana, que tienen que ver con lo más íntimo del ser humano en un café? Y bueno, la política también, particularmente esa nota que vos has reproducido en Impulso Aires, hace una referencia insoslayable a la presencia del café en la actividad política cotidiana, dado que los cafés han sido protagonistas de muchísimas situaciones vinculadas a la tradición política, en este caso Argentina, porque la nota tiene que ver con la ley del Día de los Cafés, de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hay una pequeña, si se quiere, un pequeño repaso de anécdotas y circunstancias políticas acaecidas en cafés de Buenos Aires, de momentos de nuestra historia y de personajes de nuestra historia que eran habitués de los cafés. Los viejos políticos socialistas eran habitués de los cafés, los políticos radicales. Ha habido reuniones emblemáticas de los cafés. Yo, por ejemplo, una de las que siempre me gusta contar es la anécdota del foro, donde Homero Mansi y Luis de Lepiane pergenian la lista de los integrantes de Forja y lo incluyen a Jorge Luis Borges, porque Jorge Luis Borges había sido uno de los jóvenes activistas en el año 1927 por la reelección de Hipólito Yrigoyen en la presidencia. Circunstancia que después no se produce, porque Borges se aleja de todo lo que es lo popular, sin desmerecer en ese sentido la calidad como escritor, pero se aleja de todo aquello. Pero también contamos los albores. ¿Qué podemos decir del Café de Marco, donde se reunían los primeros patriotas, los que luchaban por la independencia, por la libertad argentina, donde se pergeniaron las primeras líneas de lo que fue la revolución del 25 de mayo de 1810, ¿no es cierto? Y bueno, y también contamos el café tradicional de la vida porteña en la calle Rivadavia y Rincón, el Café de los Angelitos, inmortalizado por un tango, Café de los Angelitos, donde estuvieron los payadores, Gabino Ezeiza, José Bettinotti, Higinio Casón, o el mismísimo Carlos Gardel, que era uno de sus lugares favoritos para parar, y el Café Tortoni, el café más antiguo de los que todavía permanecen abiertos en la ciudad de Buenos Aires, originalmente en la esquina de Rivadavia y Esmeralda, luego mudado a la actual ubicación en Rivadavia, pero luego le hacen la entrada fenomenal del año 1894, cuando la ciudad abre la Avenida de Mayo y le regala ese frente, ese maravilloso, imponente frente que tiene el Café Tortoni en la Avenida de Mayo, y que fue sede además de una de las peñas literarias y políticas más importantes de nuestra historia, donde se juntaban el presidente Alvear, Quinquela Martín, Baldomero Fernández Moreno, Alfonsina Storni, Juan de Dios Filiberto. Por eso digo, el café está presente siempre, y hay memoriosos de la Avenida de Mayo que se acuerdan todavía cuando en los cafés pasaba nada menos que el Pidio González, que había sido vicepresidente de Alvear y ministro de Irigoyen, y correteaba anilinas, colibrí con una valijita, y de eso, y cada tanto alguien que lo reconocía y se conmovía frente a la situación que le tocaba vivir a ese dignísimo exfuncionario público, llegaba a tomar un café con leche, que era un manjar para él, con unas medialunas, porque estaba en una situación de pobreza extrema y había rechazado la pensión como vicepresidente que le había otorgado el gobierno del presidente Ortiz de la década infame, y más de un parroquiano le pagaba la merienda, a esa merienda austera del Pidio González en alguna mesa de algún café de la Avenida de Mayo.
y también la Avenida Mayo escenario de conflictos entre los exiliados republicanos y los franquistas en las batallas entre el Café Iberia y el Café El Español de Avenida Mayo y Salta, donde se tiraban con sillas, se rompían la cabeza de una vereda a la otra, y ahora la tenemos hace poco, hemos tenido la magnífica noticia de que se ha tomado la decisión de rescatar la confitería El Molino, otro emblemático café de la ciudad de Buenos Aires, ligado a la vida parlamentaria y política argentina. ¿Qué no pasó en la confitería El Molino? ¿Cuántos encuentros políticos fundamentales de nuestra historia, nuestros protagonistas de la vida del Congreso trabajando en tanto de un lado como del otro? Porque más de una vez se resolvían votaciones en la vereda de enfrente, es decir, adentro de la confitería El Molino, que fue episodio de un enfrentamiento muy importante, uno con muertos y todo, que sucede la tarde del sábado 6 de septiembre de 1930, porque al pasar por la esquina del Molino la columna revolucionaria, son tiroteados por los radicales irigoyenistas y se producen varias bajas entre los revolucionarios. Ese fue un primer golpe, ¿no? El primer golpe de Estado, el sábado 6 de septiembre de 1930, y lo he charlado muchas veces con sus hijos, y está el recuerdo famoso de don Arturo Ilia escapándose por alguna puerta lateral de la Casa de Gobierno para esquivar a la custodia y darse una vuelta por los cafés de la zona circundante de la Avenida de Mayo, o de la zona de Plaza de Mayo, alejándose para no estar un poco alejado de la vista de los curiosos, pero recuperando la privacidad que a veces al hombre público, sobre todo al presidente de la República, le es tan esquivo poder salir de la custodia, de la esfera de la custodia, de haber conseguido tomar un momento de relax, disfrutando de un café en alguno de los lugares que, bueno, precisamente la Plaza de Mayo también está rodeada de toda una cantidad de cafés tradicionales que hoy son protegidos por la ley que creó la Comisión de Cafés y Bares Notables, ¿no es cierto?, como la Puerto Rico de la calle Alsina, el Querandí de Perú y Moreno, donde era el lugar donde pensaban los estudiantes del Nacional Buenos Aires. Por eso te digo, la verdad que la vida política, la vida cultural argentina se han dado en gran medida también por el protagonismo que han tenido en el desarrollo de las mismas los cafés de Buenos Aires. Yo vengo precisamente ahora de hacer un pequeño recorrido entre dos cafés históricos de La Boca, precisamente un ciclo que hace la Biblioteca del Congreso de la Nación, y vengo del Bar Roma, histórico Bar Roma de la avenida Almirante Brown y Olavarría, que permanece incólume allí, un bar que tuvo además entre sus asiduos visitantes a Carlos Gardel a comienzos del siglo, y el bar La Buena Medida, que está en el otro extremo, ya atravesando La Boca, yéndonos hacia el puerto, en la esquina de Suárez y Caboto, frente a la Plaza Solís, donde se fundó el Club Atlético Boca Juniors, también un bar de tipo portuario, de la época de la actividad portuaria magnífica y pujante en el barrio de La Boca, los talleres navales, los astilleros, gente que no descansaba, porque a las 3 de la mañana ya se acercaban los trabajadores, los laburantes del puerto, y golpeaban la puerta de las cortinas de hierro para tomar los primeros desayunos, porque a las 4 de la mañana estaban entrando al puerto a trabajar. Así que hicimos una recorrida hoy, digamos, circunscripta a esos dos cafés, pero con una distancia de varias cuadras entre uno y otro, en una barriada emblemática donde además el café y el tango están claramente emparentados, ¿no? Exactamente. Diego, acá el profesor Pedro Lapido quiere hacerte una pregunta. No, ¿qué tal? Adelante, Diego? Pedro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. No, lo que te quería completar, que lo que decís que es real y súper interesante, yo como condición de rosarino, la otra ciudad, Puerto, los famosos cafés rosarinos. Los cafés rosarinos. Por donde y el Cairo, y la historia del Cairo, y el negro Fontana Rosa y su mesa de gala. El negro Olmedo, los jugadores de fútbol de Ñublense Central, ¿no? Tanta historia del café y toda la Argentina, ¿no? Cada pueblo, cada localidad tiene su historia, y tiene su historia que pasa a través de esos cafés que comentás vos, ¿no? Bueno, sobre la avenida Almirante Brown había dos cafés tradicionales que ya no existen más, que eran tradicionales porque en uno paraba la gente, los hinchas de Boca, y en otro paraban los de River. En la Camelia paraban los hinchas de River, y en el Café Alegría paraban los hinchas de Boca. Y por supuesto que muchas más de una vez iban los ídolos de ambos grandes clubes, como bien vos sabés,
ambos nacidos en la ribera del Riachuelo, porque River nace en La Boca antes que Boca Juniors, después se muda, se va a Palermo y después se va a Núñez, pero Boca se quedó siempre en la cancha de Boca, aunque mudó la Bombonera, ¿no? La Bombonera nace en el año 40 y antes había tenido un estadio en la calle Sengel de madera. Así es, en años donde la rivalidad existía, pero había otra tolerancia, ¿no? Me acuerdo. Sí, absolutamente. Jugadores de Gol y Central en un mismo café en Rosario, pero se podían ser amigos, hoy sería imposible, claro. Bueno, el café tiene eso, el café tiene un poco todavía la cultura del encuentro y de la confraternidad, donde pueden estar en una misma mesa sentados adversarios políticos o adversarios intelectuales, como ha pasado muchísimas veces. Yo recuerdo mucho una foto muy conmovedora que hay en el café de Plaza San Telmo, donde están sentados en una mesa Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, que no se parecían en nada en lo que pensaban, y en realidad se llevaban bastante mal, pero llegaron a tener un encuentro en ese lugar y a conversar. No eran amigos, pero se respetaban y pudieron compartir una mesa, y la foto inmortaliza ese encuentro justamente en el mostrador al lado de la caja del bar Plaza Dorrego, otro de los bares emblemáticos, nada menos que del barrio de San Telmo. Perfecto, Diego. Se nos acabó el programa, lamentablemente. Ya veo, está muy bien, gracias por haber llamado. La verdad que da para hablar mucho más con vos, pero bueno, te da para andar por los cafés, exactamente. Te agradezco a vos. Un gran abrazo. Muchas gracias como siempre. Mucha suerte, nos estamos hablando. Dale, cómo no. Era el doctor Diego Barbero, historiador, periodista, escritor. Hablábamos de los cafés de la ciudad de Buenos Aires y la política.